Para cualquier observador es notorio que la situación en la Iglesia ha tenido alguna variación, se ha visto afectada de alguna manera a partir de la pandemia por COVID. Como que algunos dicen, ya no es la misma asistencia del pueblo a la misa ahora que antes. Y a partir de esta idea hemos querido desarrollar un programa que le entregaremos hoy para presentarle cuál es la situación de la Iglesia en México. Tendré el gusto de conversar con el padre Mario Ángel Flores Ramos, quien es el director del Observatorio Nacional de la Conferencia del Episcopado Mexicano. ¿Qué ocurre en la Iglesia? Acompáñenos. Les saludo con afecto y muy agradecido por el favor de su atención. En días pasados le presentamos un programa sobre la situación de la Iglesia en el mundo. Después un programa sobre la Iglesia perseguida en el mundo, cuál sería la persecución contra los cristianos y contra la Iglesia en este año 2023. Y entonces, dando un poco de seguimiento a estos temas, hoy la situación de la Iglesia en México. Recibo al padre Mario Ángel Flores Ramos, quien fuese rector de la Universidad Pontificia de México por 9 años consecutivos, quien es miembro de la Comisión Teológica Internacional y el director del Observatorio Nacional de los Obispos de México, el Episcopado Mexicano. Bienvenido, padre Mario Ángel, gracias. Muchas gracias, Roberto, mucho gusto de estar contigo nuevamente. Tantas veces he estado aquí. Sí, ya te extrañábamos. Antes, como rector precisamente de la Universidad Pontificia, había muchas oportunidades de compartir tantos temas. Sí. Ahora, en esta nueva tarea, pues me permite tener también un servicio a la Iglesia, director del Observatorio Nacional para Asuntos Sociopolíticos del Episcopado Mexicano. Y eso también me permite estar al tanto de la situación de la Iglesia. Pero más que esta mirada personal, lo que ahora es muy importante es entender el momento que está viviendo la Iglesia a partir de la convocatoria del Papa Francisco para vivir todos un proceso hacia el sínodo de la sinodalidad. Y estamos en ese momento. Estamos el Papa pidió a todas las diócesis del mundo que le presentaran un informe de la situación que guarda la Iglesia en su diócesis. Bueno, y se hicieron cuestionarios, ¿no? Sí, no exactamente. Todo termina como en un informe, pero lo más importante es el proceso. El sínodo de la sinodalidad quiere provocar la participación desde las parroquias y junto a las parroquias las diócesis en una experiencia de encuentro, de diálogo, de escuchar, de hablar y compartir. No solamente el episcopado, que lo hacen con cierta frecuencia, no solamente un presbiterio que se reúnen de acuerdo a sus calendarios, sino ahora es escuchar también a los fieles. Ahí está el acento de la sinodalidad. Es hablar desde las parroquias, los grupos, los movimientos laicos, tomar en cuenta especialmente a los laicos y encontrarse con los pastores, sus párrocos y naturalmente el obispo. Entonces es un proceso de encuentro, de diálogo, de escucha para saber cómo estamos como iglesia. ¿Se desarrolló este proceso en México durante un año? No es un año, es aproximadamente unos 7 meses. 7 meses. Unos 7 meses. Se concluyó y se entregó. Se han seguido 2 experiencias, ¿verdad? El sínodo pide responder a un esquema de trabajo. Entonces una gran parte de las diócesis lo siguieron. Pero simultáneamente había ya un proyecto que es el Encuentro Eclesial de México, y otra parte de las diócesis lo hicieron a través de esto, pero finalmente es lo mismo, encontrarnos, dialogar y al final recibir toda esta información de toda la arquidiócesis, de todas las arquidiócesis y las diócesis y recogerlo en un pequeño documento
porque el sínodo, que va a realizarse en octubre de este año 23 y después continúa para octubre del 24, el sínodo pidió a cada conferencia episcopal en el mundo un documento de 12 páginas. De todo lo que se recoja. Aquí en México se recogieron más de 1,500 páginas de aportaciones de todas las diócesis. ¿Quién hizo el y entonces resumen? Ahí me tocó a mí con un pequeño equipo pues preparar ese documento de 12 páginas. Ajá. ¿Qué es lo importante? Bueno, pues ver las constantes, ¿verdad? No repetir, esta diócesis dijo esto, aquella diócesis. No se trata de una síntesis, pues de alguna manera particularizada, sino una síntesis general de la Iglesia de México, con la aportación de las diócesis y las parroquias. Dese cuenta usted que lo que le espera en este programa, no escuchará usted una serie de opiniones o sentires del padre Mario Ángel Flores, menos de un servidor que yo ni monaguillo soy, sino precisamente la persona que leyó esas 150,000 o cuántas eran. No, 1,500 páginas. 1,500 y saca el resumen de 12 páginas para presentarlo a la Santa Sede, el retrato de la situación de la Iglesia en México. Creo que entonces hoy en México no hay nadie que conozca más de cuál es la situación que tú, padre Mario Ángel. Bueno, digamos que tengo esa posibilidad, pero bueno, más que hablar, se tratan como 10 temas, ¿no? en esa síntesis. Pero mira, antes que nos digas, hay muchos rumores. Sí. Si los laicos fueron los principales cuestionados, pues hay muchos rumores entre los laicos, sí, entre los sacerdotes también, que si esto, que si aquello, que por qué la comunión en la mano, que qué está pasando en la iglesia, que las iglesias vacías, que ya no hay vocaciones, etcétera. Pero en la comunicación hay un principio que dice, cuando hay rumor es porque no hay información. En cuanto hay información, se acaba el rumor. Sí. Así que entonces esto que usted escuchará hoy en este programa es la solución a esos rumores. Bueno, no sé si exactamente creo que sí, ¿verdad? Porque si hay rumores hay que tratar o de confirmar las cosas o de salir adelante, ¿verdad? Ir más allá. Efectivamente, una primera visión de esto no es tan positiva. Y en general el documento nos presenta una problemática de la Iglesia en México. Lo primero fue que no estamos preparados para este ejercicio al que nos está invitando el Papa Francisco. Este es el primer dato. La Iglesia reúne en la Eucaristía a muchas comunidades en toda la República. Si bien hay que decir, primer dato, la asistencia todavía no se recupera al 100% tras la pandemia, como estaba antes de la pandemia. Es el primer dato que yo daría. ¿Por qué no? Porque en algunas partes ha ido muy lentamente el dejar la celebración a distancia. Para muchos ha sido muy cómodo, al principio muy extraño, pero después ha resultado muy cómodo participar en la Santa Misa desde su casa. Ahí donde estás tú sentado hoy, el cardenal Felipe Arizmendi le llamó a esto la sofalización de la misa. Bueno, pues dije, ¿y ese término? El sofá es es un punto muy la misa sofalizada, ¿no? Sofalizada. Pero ¿no será también, padre Mario Ángel, que murieron esas personas, que se quedaron inmovilizadas, que sus hijos les prohíben salir de la casa, que ya usan sillas de ruedas? ¿No será también eso? Bueno, naturalmente que hay muchas personas que ya no regresan. Yo tengo nombre y apellido de tantas personas que ya no regresaron. Pero no es solo eso. Es que se dio el fenómeno de una comunicación nueva, pero que ahora debemos entender que esa comunicación es solo un medio para circunstancias especiales. Pero la Eucaristía no es esto. Y es lo que estamos tratando de volver a tener
conciencia y claridad y praxis. La Eucaristía es encuentro de la comunidad, es encuentro solemne con la palabra de Dios y es encuentro con Cristo en la Eucaristía, con Cristo alimento espiritual. Y esto no lo vas a tener, esto último, nunca a través de los medios de comunicación. Nunca vamos a entrar en ese encuentro personal, la comunión con Cristo, a través de la televisión, de las plataformas digitales. Esto no se podrá. Así que el primer dato es: ha perdido dinamismo la comunidad parroquial, aún todavía después de la pandemia. Necesitamos recuperar, reencontrarnos, volver a cierta ruptura, y hay que decirlo en sentido positivo, a cierta ruptura de una costumbre. Porque hay buenas costumbres. ¿Sí? Es una muy buena costumbre que voy a misa los domingos. Algunos dicen, es que es una rutina. No, es una buena costumbre. Pero la pandemia nos rompió ciertas buenas costumbres. Hay que volverlas a recuperar. Un primer aspecto. El segundo, que nos marca un límite en este trabajo de proceso de sinodalidad, de encuentro, diálogo con nuestros pastores y los fieles, pues es que no estamos preparados para ello. Porque si bien la respuesta del conjunto del episcopado fue alrededor de un 70% de las diócesis, que es ya mucho decir. O sea, 30% no le hicieron caso a las Bueno, al no pedido. Es que no hayan hecho caso, tal vez algún papel se traspapeló, seguramente no llegó a tiempo. Ajá. Porque había una fecha fatal. Entonces el 70%, bueno, pues muestran cierta dificultad para reunir a la comunidad, para trabajar con pequeños grupos, para escucharse, porque no es solo una comisión que analice, ¿no?, la situación. Las comisiones hacen muy bien su tarea, pero el sínodo es otra cosa. El sínodo es escuchar a la comunidad, y ahí es donde faltaron muchos elementos. Nos podemos ir del 70% tal vez a un 35% que realmente entró a lo profundo del proceso sinodal. Los demás fue una versión acotada, una versión más breve o una versión incluso a distancia. Se hicieron algunas experiencias a distancia y con personas, ¿no? Porque el sínodo quiere decir, el sínodo de la sinodalidad es convocar a la mayor parte posible de la comunidad para entrar en ese diálogo. Tengo que hacer una pausa, Padre Mario Ángel. A ver, hasta ahora, la situación de la Iglesia en México es: 1, no hemos podido recuperar del todo la presencia asistencial a la celebración de la Santa Misa. 2, como Iglesia en México no estábamos preparados para elaborar, para participar en estos trabajos previos a un sínodo. ¿Qué más? Usted ha de tener muchas preguntas. Quédese con nosotros, le conviene. ¿Hacia dónde vamos como Iglesia en México? Oí muchas voces también. Es que los obispos no hacen nada, ¿no? Es que los obispos no dicen nada. Es que están las iglesias cerradas y los obispos están... O sea, todas estas cosas que a usted le ha inquietado, aquí está quien nos puede decir qué está ocurriendo. Una pausa y vuelvo con más. Roberto O'Farrill y El Pulso de la Fe ya están en Fanflix. Disfruta de todos los episodios de este maravilloso programa, además de las conferencias de Roberto O'Farrill, Vidas de Santos con Marisa O'Farrill y cientos de contenidos más. En Fanflix podrás verlos cuando quieras, las veces que quieras y a la hora que lo prefieras. Suscríbete hoy mismo en fanflix.mx con el cupón Ver y Creer y obtén 30% de descuento en tu suscripción anual. Librerías Verbum, más de 20 años de servicio. Más de 8,000 títulos en temas de exégesis bíblica, teología, filosofía, liturgia, rituales, vida religiosa, espiritualidad,
sociedad y religión, arte sacro y, por supuesto, las mejores Biblias al mejor precio. Además, si no tenemos su libro, lo buscamos. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 5688 9286 y 55 5688 9295.